Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar el último tema para el primer parcial. ¿Sí? La próxima clase ya va a ser el primer parcial. Eh, Les aclaro ahora, digamos, para que sea más fácil para que ustedes se organicen. Siempre doy la opción de que puedan rendir presencial. ¿Sí? Los que quieran rendir presencial nos vamos a poner de acuerdo durante la semana. Yo voy al instituto y les tomo presencial allá. Es el mismo examen que el que va a rendir por formulario por Google, ¿sí? O sea, yo les mando el formulario y completan y envían. El examen es múltiple choice y van a tener el mismo tiempo los que hacen por formulario que los que hacen por presencial en el instituto. ¿Sí? O sea, el mismo tiempo, no hay ninguna ventaja para uno o para el otro. ¿Sí? Entonces, fíjense, los que viven lejos, los que tienen algún problema, obviamente va por el formulario, pero los que quieran presencialmente, hacemos en el instituto. Si nadie quiere presencial, que puede pasar, que nadie quiera presencial, hacemos solamente por Google, ¿sí? Pero eso nos tenemos que coordinar siempre antes. Bueno, vamos a empezar entonces con este tema. Ahora ustedes van a ver, nosotros vimos la parte de la receta, vimos la parte de la forma farmacéutica de los comprimidos, y ahora vamos a terminar esa idea con las vías de administración en el paciente. ¿Por qué es esto importante? Porque habíamos visto en la clase pasada que los medicamentos se modificaban en función de que sea útil para el paciente. Si el medicamento puede ser muy bueno, pero si el paciente no puede acceder a ese medicamento, no lo puede tomar, no se puede aplicar, pasa alguna cosa que queda lejos de su alcance, entonces no sirve, ¿sí? Entonces el medicamento tiene que estar pensado y formulado para que sea útil para ese paciente. Bueno, con esta idea entonces vamos a cerrar toda esta primer parte que tiene que ver con definiciones y conceptos. Esto lo vamos a volver a ver, pero con otra mirada ya cuando veamos atención farmacéutica al final, ¿sí? Entonces ustedes van a poder ver la diferencia, lo que es ahora aprender esto con una mirada lejos de lo que es todavía auxiliar de farmacia, a cuando ustedes estén terminando la cursada y ustedes puedan notar la diferencia, porque ustedes van a empezar a notar que los conocimientos que ustedes van a ir incorporando ahora en este segundo tramo de la cursada, les hace cambiar la mirada, ¿sí? Yo lo que quiero es que ustedes vayan tomando una mirada que tenga que ver con el rol de ustedes, que va a ser de agentes, ¿sí? De promoción, digamos, de la salud. Un empleado de farmacia es mucho más que un empleado de mostrador, ¿sí? Es un agente sanitario, es un agente promotor de la salud, es un agente que tiene que ver con miles de cosas que hacen a la salud de la población. ¿Sí? Parte ustedes me lo escribieron, o me lo van a escribir, mejor dicho, ustedes, en el trabajo práctico. ¿Sí? Así que la idea es justamente que ustedes eh, puedan notar la diferencia, ¿sí? Lo que es prepararse para ser un empleado de farmacia. Bueno, vamos a ver lo que son las vías. Bueno, cierro porque no lo veo arriba. Bueno, dice, esto es un poquito repasito, ¿sí? Para cerrar la idea. Un medicamento es una sustancia química que tiene como finalidad prevenir, diagnosticar, aliviar o curar. Recuerden que curar eran en algunas condiciones, digamos, ¿sí? No en cualquier caso que un paciente toma medicamento. Y está formado como el principio activo más esas sustancias que yo les voy a agregar inactivas, ¿sí? En lo posible inactivas, para poder darle una forma, ¿sí? Eso lo habíamos visto en la clase pasada en forma farmacéutica. Entonces es la droga o el principio activo más los excipientes, que era todo lo otro que yo le agregaba. Por ejemplo, si ustedes preparan una torta de chocolate, el ingrediente principal es el chocolate, ¿sí? Que es el que le va a dar el sabor. Pero le tienen que agregar harina, azúcar, huevo, aceite, un montón de excipientes que le dan la forma de una torta, si no podría salir, supónganse, un flan, ¿sí? Dependiendo de los excipientes, lo que ustedes van a ir consiguiendo. Bueno, entonces ese principio activo
es el que me va a causar el efecto, ¿sí? La acción farmacológica. Recuerden que no es lo mismo acción que efecto, pero muchas veces en los prospectos le toman como sinónimo, ¿sí? Recuerden que acción es el mecanismo por el cual actúa esa droga y el efecto es lo que se nota, el efecto que tiene en mi cuerpo, ¿sí? Bueno, los excipientes o sustancias inactivas son las sustancias que se le añaden al principio activo para facilitar la elaboración del medicamento. Habíamos visto la clase pasada que también era para mejorar el sabor, para enmascarar ese sabor, el olor, y a veces también para que pueda absorberse en distintos tiempos, ¿sí? Por ejemplo, los que tenían recubierta entérica, o sea que en el estómago no se iba a afectar y recién se iba a desarmar ese comprimido cuando llegara al intestino. Bueno, todo eso tiene que ver con la función de una forma farmacéutica, ¿sí? Dejar a ese principio activo disponible en el paciente para que pueda cumplir con su efecto. De la forma farmacéutica habíamos visto que en general era la forma en que adoptaba ese principio activo, que podía ser sólidas, semisólidas, líquidas. Tengan en cuenta la clasificación, es de pregunta de parcial. En el tema anterior habíamos visto más completo, algunos autores 4 y otros autores 5 formas farmacéuticas, ¿sí? Sólida, líquida, semisólida, los gases o aerosoles y los transdérmicos, ¿sí? Recuerden la clasificación. Pero lo que yo tengo que quedarme bien claro que a qué llamo líquido, a qué llamo semisólido, ¿sí? Para que no se confundan. En el caso del paciente, cuando ya hablamos de la atención del paciente específicamente, esto ya no es una función del farmacéutico. Recuerden que habíamos hablado que el médico era el que estaba autorizado para prescribir y para diagnosticar una enfermedad. Y en el caso de aplicar medicamentos en un paciente, los que tienen esa potestad, los que tienen la autorización legal para tocar al paciente, son los enfermeros, ¿sí? Hay también para aclararle que antes siempre se tomaba como que el médico era superior y todos los otros profesionales éramos de como una categoría inferior. Esto no es así. Todos tenemos el mismo grado, ¿sí? Somos todos universitarios, enfermeros, farmacéuticos, bioquímicos, ópticos, ¿sí? Todas las profesiones, hay 11 profesiones de salud acá en Misiones. Somos todos del mismo grado, ¿sí? Ahora, si alguien hace un posgrado, ahí sería así un grado superior. Dentro de lo que es enfermería, ustedes van a tener varios niveles, ¿sí? Van a tener el auxiliar, van a tener el enfermero común y van a tener el licenciado en enfermería, que ese es el que tiene el grado universitario, ¿sí? El enfermero común sería un grado terciario. Pero todos estos tipos de enfermería son los que tienen la autorización para tocar al paciente, ¿sí? Así como les decía que los farmacéuticos somos los que tenemos la potestad sobre el medicamento, los visitadores médicos son los que tienen la potestad sobre las marcas, cada uno tiene un rol dentro de lo que es el equipo de salud. Para yo elegir, ¿sí? Recuerden que el médico tiene que elegir cuál es la mejor forma farmacéutica para ese paciente. Lo que se tiene que tener en cuenta es que en esa evaluación, ¿sí? De qué le voy a dar a ese paciente, se tiene que tomar estos 5 correctos de la administración. Ustedes si lo googlean pueden llegar a encontrar 10 correctos para la administración de medicamentos, incluso lo pueden llegar a encontrar como 15 correctos. ¿Por qué? Porque le van agregando determinadas acciones. Ahora, esto es lo básico, ¿sí? Esto es lo primero que tengo que ver, ¿sí? Los 5 correctos. Después puedo seguir indagando si me interesa. Bueno, lo primero, el paciente correcto. Ustedes pueden decir, ¿y cómo no va a ser el paciente correcto? Bueno, no todos necesitan medicamentos. Hay muchos pacientes que van a necesitar una atención psicológica, van a necesitar una atención de prestarle atención, simplemente un mimo, ¿sí? No todos los pacientes que llegan al médico salen o deberían salir con un medicamento prescripto,
¿sí? Porque no todas las enfermedades se solucionan con medicamentos. Entonces, lo primero que tengo que saber es que ese paciente sea correcto para mi especialidad, o sea, el médico, ¿sí? Lo otro que vamos a tener que hacer hincapié es, y acá el farmacéutico sí tiene mucho que ver, la hora correcta. ¿Qué quiere decir esto? Tomarlo a tiempo, en los tiempos que está indicada la medicación que se debe usar. Lo habíamos visto, la ventana terapéutica, ¿sí? Habíamos visto. Las dosis o los horarios tenían que ver con mantener siempre esa concentración de droga en la sangre dentro de esa ventana terapéutica. Si sale porque bajó o porque subió, los dos son peligrosos, ¿sí? El que bajó no tiene efecto, por lo tanto, supónganse, si es un antihipertensivo, puedo tener una crisis hipertensiva y me muero de un accidente cerebrovascular. Si me pasé y se volvió tóxico, me puedo morir con una intoxicación, ¿sí? O puedo tener una grave secuela en el hígado, por ejemplo, por una intoxicación. Entonces, lo que yo siempre tengo que tratar de resguardar es que esa medicación esté dentro de esa ventana terapéutica. Recuerden, esto lo mismo en farmacocinética y farmacodinamia. Todo el tiempo le voy a recordar porque tiene que ver con esos conceptos que vimos. Después de eso, de hacerle entender que es importante que cumpla con las indicaciones y que esté a tiempo en la medicación. Cuando ya pasó el tiempo, muchas veces los medicamentos no tienen sentido, ¿sí? Si yo me voy a un médico cuando recién empieza mi cuadro hipertensivo, la medicación va a ser totalmente diferente a cuando yo me voy después que estuve internada en terapia intensiva por una crisis hipertensiva. Si yo me voy cuando recién empieza una crisis asmática, un paciente asmático, recién empieza, es distinta la medicación y es distinto el daño en el pulmón a un paciente que ya tiene varios años, ¿sí? Y que nunca fue al médico. Lo mismo con un paciente diabético, lo mismo con cualquiera de las enfermedades. El tercero es que el medicamento sea el correcto. Muchas veces se pueden equivocar los médicos con la medicación. ¿Por qué? Porque a veces el paciente no dice la verdad, a veces el paciente no dice todo lo que toma, entonces el medicamento que le da el médico tiene algún tipo de interacción con otros medicamentos que está tomando. A veces hay pacientes que fingen síntomas, ¿sí? Eso es también algo, no le digo que muy común, pero se puede llegar a ver bastante. Así que es muy importante que para que el éxito del tratamiento sea el adecuado, primero que el paciente sea honesto y segundo que el médico también tenga determinados conocimientos. La falta de experiencia muchas veces también en los médicos jovencitos también puede tener sus fallas, ¿sí? Pero supongamos siempre que vamos a ir a lo mejor, el mejor paciente, el mejor profesional para poder tener un buen tratamiento. Yo le estoy marcando los errores que puede llegar a haber. El cuarto va a ser que la dosis sea correcta. Una vez que yo supe cuál era el medicamento más apropiado para ese paciente, la dosis, ¿sí? Hay una dosis recomendada, que es la que va a venir en el prospecto, pero yo lo tengo que ajustar a ese paciente. Habíamos visto que no es lo mismo un paciente normal que un paciente obeso, un paciente desnutrido. No es lo mismo un adulto que un niño o un anciano. No es lo mismo una persona que tenga una patología en el hígado, que tenga una patología en el riñón. ¿Sí? Recuerden, todo eso vimos en farmacocinética y farmacodinamia. Y el quinto va a ser que la vía de administración sea la correcta. Si yo le pegué en todos los primeros 4, pero me equivoco en el quinto punto, el medicamento no le llega en la forma que le tiene que llegar a ese paciente, ¿sí? Recuerden que tenía que hacer todo un circuito el medicamento para poder llegar al sitio de acción, ¿sí? Mientras que no llega al sitio de acción, no puede actuar. Vamos a ver las vías de administración que tenemos. Esto también es de parcial y siempre me da mucha gracia porque siempre se equivocan en una pregunta que yo les pongo. Yo soy tramposa para las preguntas, ¿sí? Eso les
les reconozco, soy tramposa. ¿Por qué? Porque en mis preguntas, cuando ustedes las vayan a ver, y si ustedes prestan atención a los videos, yo les estoy diciendo la respuesta todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando yo no miro los videos, cuando yo no leo el material, me pueden llegar a sonar cosas, pero son equivocadas. Hay una palabra que es zoofílica, amor a los animales. Y yo tengo una pregunta, no sé, en este parcial no es, en otro parcial tengo, donde dice que es una de las vías de administración, la vía zoofílica. Dayana de la Cruz solicita control remoto de su pantalla. No. Eh, la vía zoofílica no existe. Las vías de administración son estas, ¿sí? Son la enteral y la parenteral. Dentro de la enteral, estas que vamos a ver ahora, y dentro de las parenterales, estas otras, ¿sí? Presten atención a las cosas que leen. Zoofílicas, amor a los animales. Una vía por amor a los animales, ¿sí? No. Piensen bien lo que significan las palabras. Una vía de administración es como yo le coloco al paciente ese medicamento. Bueno, así que vamos a la enteral. Enteral tiene que ver con el aparato digestivo. Enteral significa intestino, ¿sí? Y recuerden que era un tubo, que ahora vamos a ver cuando veamos sistema por sistema, pero el sistema digestivo es un tubo que empieza en la boca y termina en el ano. Se ensancha en el estómago donde tiene esas células que van a formar ácido, ¿sí? Y tiene sus particularidades, tiene flora, tiene bacterias, tiene una serie de microorganismos en el intestino para ayudar a digerir. Pero empieza en la boca y termina en el ano. Ese es el enteral, la vía enteral. Parenteral, el prefijo, o sea, lo que se coloca ante la palabra par o para, es lo contrario, ¿sí? Parenteral, paralelo a el enteral, o sea que todas las otras vías menos lo que es enteral. ¿Estamos? Entonces, enteral tiene que ver con el aparato digestivo, de la boca al ano. Y el parenteral es todo lo otro que no es enteral, ¿sí? Dentro del enteral vamos a tener la vía oral, tomo, trago un medicamento. Vamos a tener la vía sublingual. La vía sublingual, ahora vamos a ver uno por uno. La vía sublingual debajo de la lengua, debajo. Sublingual, debajo de la lengua. Se usa mucho en emergencia. No tengo que tragar en ese caso, ¿sí? No se traga, se deja debajo de la lengua. Y rectal a través del ano. Esas son las tres formas de tener una administración de medicamento por vía enteral. No sé dónde está. Vamos a la parenteral. Ahora vamos a ver una por una. Vamos a tener intradérmica. Analicen las palabras. Intra, adentro, dérmica, piel. Intradérmica, adentro de la piel. Subcutánea, debajo. ¿Sí? Debajo. Debajo, cutánea, piel también. Debajo de la piel. Por debajo de la piel. Intramuscular, adentro del músculo. Endovenosa, adentro de la vena. ¿Sí? Vena, no arteria, vena. Intracardíaca, adentro del corazón. Ustedes me van a decir, ¿qué se pone adentro del corazón? La adrenalina cuando está en paro el paciente. Lo pueden llegar a ver en emergencia, jamás en la farmacia, ¿sí? Aguja de 20 centímetros que le clavan como si fuera un puñal. Lo pueden ver en series o en películas de emergencia, se ve, digamos, este tipo de accionar. Intracardíaca, entonces, dentro del corazón. Intrarraquídea, en la columna, la típica anestesia, ¿sí? Intrarraquídea, epidural, son las anestesias que se colocan para paralizar parte del cuerpo. Y la intraarticular, dentro de la articulación, ¿sí? Normalmente las rodillas, las infiltraciones de los jugadores de fútbol, ¿sí? Se coloca la anestesia adentro de esa articulación para que no le duela. Tenés también, tenés también
la intraarterial, dentro de la arteria. No es lo mismo la vena que la arteria. La arteria lleva sangre a todo el cuerpo, la vena trae, ¿sí?, sangre al corazón y después la desparrama. Si yo quiero que le llegue a todo el cuerpo, tengo que poner en venas, ¿sí?, porque ahí va a mandar al corazón y el corazón manda a todos. Si yo quiero que vaya a un solo lugar, como una anestesia, por ejemplo, voy a colocar en la arteria, ¿sí? Eso va a llegar solamente a ese lugar. Bueno, ahora vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, tenemos, para esa absorción, vamos a tener también otra forma de clasificar. Ustedes lo pueden encontrar también en cualquier página que buscan, como las vías mediatas o indirectas y las vías inmediatas, directas o parenterales. ¿Qué quiere decir vías inmediatas? Que es rápida la absorción. En cambio, cuando hablamos de indirectas, quiere decir que tarda un poquito más, da una vuelta más, ¿sí? Tarda un poco, entonces esto no me sirve en caso de emergencia. Dentro de estas indirectas, la que tardan un poco, vamos a tener la vía enteral. Dentro de esa vía enteral vamos a tener la vía oral, ¿sí?, que muchas veces pueden encontrar con la abreviación BO, la vía bucal y sublingual, sublingual debajo de la lengua, y bucal es cuando es algo para la boca, por ejemplo, un enjuague. La vía rectal cuando es a través del ano, del recto, y la vía gastroentérica, que suele ser a través de sondas que se colocan directamente para que llegue la medicación al estómago o al intestino, dependiendo cuál sea la enfermedad que tiene. Pero siempre en estos casos tiene que ver con ese tubo digestivo de la boca al ano. Cuando hablamos de la vía tópica, tenemos la cutánea, la piel, ¿sí?, la conjuntiva, el ojo, ¿sí? Conjuntiva se refiere al ojo. Por eso cuando tenemos una infección decimos tenemos conjuntivitis, ¿sí? Conjuntiva se llama el tejido. Tenemos la nasal, tenemos la ótica al oído, tenemos la inhalatoria a través del pulmón y vamos a tener la genitourinaria. Urinaria dice ahí, está mal escrito. Genitourinaria, ¿sí?, a través de la vagina o a través de la uretra. Dentro de lo que sean las vías inmediatas, vamos a tener la subcutánea debajo de la piel, la intradérmica adentro de la piel, la intramuscular dentro de los músculos, endovenosa dentro de la vena, intraarterial adentro de la arteria, intracardíaca adentro del corazón, nuevamente dice arterial ahí, intralinfática dentro del vaso linfático. ¿Qué es el vaso linfático? Que por ahí no se escucha mucho. Así como corre el sistema circulatorio, que ahora lo vamos a ir viendo después del primer parcial, el segundo tramo tiene que ver con toda la descripción del cuerpo. Así como corren los vasos sanguíneos como si fueran, supónganse, las rutas principales. Los vasos linfáticos corren paralelos, como las colectoras. ¿Vieron acá la ruta 2 y se está haciendo las colectoras en los dos lados? Bueno, corren paralelos siempre. ¿Cuál es la función que tienen los sistemas linfáticos? Juntar la basura. Juntan la basura de todas las células, de todos los tejidos, y los van a llevar al intestino para que se elimine como materia fecal. Por eso una persona que está en coma, aunque no coma nada, sigue haciendo materia fecal porque todo lo que el cuerpo vaya descartando va a enviar a través del sistema linfático. Eso es lo que tiene que ver con el sistema linfático. Entonces corre paralelo al sistema sanguíneo y lo que va a hacer es juntar los desperdicios del cuerpo. Tenemos intratecal, que tiene que ver con una de las capas, ¿sí?, que protege a todo lo que sea el cerebro y la columna y la médula que va por la columna vertebral. Ahora hay imágenes, así que van a entender un poquito mejor. La intraarticular, intraósea dentro del hueso directamente, alguna patología que tenga el hueso.
una intraarticular en las articulaciones. Articulaciones son donde yo puedo doblar, ¿sí? Los codos, las muñecas, los dedos, donde hay dos huesos que se unen y me permiten movimiento, eso es una articulación. Y la intrapleural, que es dentro del pulmón. Hoy me agarró mal. Bueno, vamos entonces a esas vías de administración indirectas, mediatas o naturales. Dice, el fármaco se absorbe a través de la piel o de las mucosas para ingresar en el organismo. Algunos llegan a la sangre y se distribuyen a todo el cuerpo. Otros ejercen su efecto de forma local o superficial, cuando hablamos de efecto tópico. En este tenemos la enteral, que es la oral, la sublingual, la rectal, la inhalatoria a través del pulmón, y la tópica, que es cutánea, oftálmica, gótica, nasal, bucal, vaginal o transdérmica. Bueno, fíjense en esto. Va a pasar a través de la piel o a través de una mucosa. ¿Cuál es la diferencia entre piel y mucosa? La piel tiene pelos, la mucosa no. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una absorción sublingual, es mucosa. ¿Sí? Cuando hablamos de una absorción inhalatoria, va a ser el pulmón, es una mucosa. ¿Sí? Toda la piel que recubre al órgano va a ser siempre mucosa. En la tópica podemos tener la cutánea, la oftálmica, el ojo, la óptica, el oído, la nasal, la bucal adentro de la boca, la vaginal, la transdérmica, son todas, siempre va a estar en contacto con algún tipo de piel, ¿sí? Algún tipo de piel. Recuerden que si tiene pelos es piel propiamente dicha y si no tiene tejido va a ser, si no tiene piel va a ser mucosa. Bueno. A ver qué dice arriba. De oral. Dice, el fármaco se introduce en la boca y se traga. Luego se absorbe en el estómago y en el intestino delgado, desde donde pasa a la circulación general para producir un efecto sistémico. Esto lo vimos, ¿sí? Lo vimos en clases anteriores y era el circuito normal que hace. En la administración oral habíamos visto las distintas curvas que tenía un inyectable, una vía oral. Todo este pasaje y todo ese tiempo que va a ir haciendo una reacción con el cuerpo, se acuerda en farmacocinética, desde el momento que ingresa a la boca, la saliva ya le va a atacar y el cuerpo siempre va a tratar de eliminar esa droga. Entonces siempre está como una lucha entre la droga y el cuerpo. Parte de esa droga. Bueno, estábamos hablando que todo ese tiempo que el medicamento entra en contacto con la boca, ya empieza a tener un ataque del cuerpo, ¿sí? La farmacocinética. El cuerpo va a tratar de ir eliminándolo. A medida que va pasando, parte de esa droga se va perdiendo, pero parte va a llegar a la sangre. Y en la sangre recuerden que la que se unía a proteínas se eliminaba y lo que quedaba libre era la que tenía el efecto. Entonces, la función que tiene ese medicamento es hacer todo ese recorrido para llegar en una determinada cantidad a la sangre y poder llegar al sitio de acción. Es la más utilizada, la vía oral es la más cómoda, es fácil de usar, no es traumática, ¿sí? Permite que una persona pueda tomarlo solo, salvo que no pueda manejar las manos para tomarla. ¿Sí? No es traumática como un inyectable. Hay mucha gente que tiene fobia a lo que es la aplicación de las agujas. Los medicamentos que se administran por vía oral suelen tomarse con una cantidad suficiente de líquidos, generalmente agua o leche. Lo de leche yo le pondría que no, ¿sí? Más recomendable siempre el agua. Recuerden, agua natural o agua fría, nunca agua caliente, nunca mate. Porque es lo que más desestabiliza las drogas, la temperatura. Sí, en algunos casos va a estar indicado algún jugo de naranja, alguna condición especial que es para que se absorba mejor el medicamento. En la leche, a veces los chicos es más fácil, pero siempre lean los prospectos a ver si ese medicamento no está contraindicado tomarlo con leche. Hay algunos antibióticos, sobre todo, que tienen la contraindicación de la leche.
A veces lo usan la leche también como para el sabor, ¿sí? Cuando tiene feo sobar, con la leche limpian más fácil, digamos, el sabor de la boca. Bueno, ahí ustedes pueden ver, tomar una pastilla, una cápsula, tomar en jarabe para los chicos que no pueden tragar pastillas. En el caso de los bebés empezó a aparecer el tema de las jeringuitas, ¿sí? Que permite tomar mejor la medida del líquido que quiero darle y que sea más fácil para ellos por estimulación. Y en lo que ustedes ven la última foto, más bebé chiquitito, y ustedes dicen, bueno, ¿por qué le mete el dedo? Porque es un bebé recién nacido. Estos son los bebés que suelen estar en neonatología porque o nacieron muy chiquititos o hay que controlarle por algún motivo. Y usan el sentido de succión que tiene, es un reflejo. Cuando ustedes tocan el labio inferior de un bebé recién nacido, tiene por reflejo la succión. No es que le enseñaron a chupar, ¿sí? Incluso sin una mamadera, me tocó a mí, yo no podía creer cómo tomaba a un bebé. Me dieron una tapita de mamadera para que le dé la leche. Y digo, ¿cómo le doy con una tapita? Jamás le había dado con una tapita. Y me dice, presionale el labio de abajo con la tapita y vas a ver cómo chupa. Y era impresionante cómo al presionarle, automáticamente el labio superior hace como un piquito y chupa el jugo de la superficie. Así que tienen ese reflejo y eso es lo que estimula a través del dedo, ¿sí? Presiona el labio inferior para que el bebé succione y ahí es donde le está dando la medicación con la jeringa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el bebé que es más grande ya tiene es incorporado la conducta de tragar. En cambio, un recién nacido no. Lo que hay que estimular es el reflejo, ¿sí? Esa es la diferencia. Por eso un bebé recién nacido se puede llegar a ahogar cuando le ponen una gran cantidad de líquido en la boca. No tiene el reflejo. Bueno, ¿qué ventajas tiene la vía oral? Es segura, es cómoda, fácil de usar, ¿sí? Bien aceptada, los pacientes no suelen rechazar, salvo que tengan algún problema para tragar. No produce miedo, salvo que sea una pastilla muy grande, ahí sí genera como una ansiedad, como un miedo. Suele ser la vía más económica, más barata, ¿sí? Porque los inyectables llevan mucho más procesos, entonces eso encarece el producto. No necesita técnicas específicas ni aplicadores especiales, o sea, no necesita una jeringa, no necesita un puff, no necesita nada, simplemente poner en la boca y tragar. En el caso de una intoxicación, se puede provocar el vómito, ¿sí? Si yo me tomo mucho, si por ejemplo por accidente se toma más de lo que se tiene que tomar, o suele ser también a veces con conductas de intentos de suicidio, que se toman un frasco entero o una caja entera de algún ansiolítico, eh, no va a morir por eso, ¿sí? Pero sí entran en un cuadro de depresión respiratoria y demás, que va a hacer que la persona se desmaye, y le suelen llevar, digamos, a emergencia y en eso le hacen un lavado de estómago. Le ponen una sonda en el estómago y limpian lo que hay en el estómago para que se deje de absorber. O a veces se le coloca algún tipo de drogas como para que carbón activado o algún tipo de sustancia que hace que ese carbón absorba la droga y no siga absorbiendo el cuerpo. Pero estos son, digamos, situaciones que se van a dar de que es fácil sacarlo, ¿sí? Eso es la ventaja, que si es necesario por una intoxicación, yo puedo accionar y sacar el medicamento del cuerpo. ¿Por qué les recalco esto? Para hacerle la comparación con el próximo. ¿Qué inconvenientes tiene? Es lenta, tiene que hacer todo el circuito, ¿sí? No es que yo tomo y en 5 segundos estoy bien como es con un puff, ¿sí? Tengo que esperar determinado tiempo hasta que hace todo el circuito y está en sangre. Algunos medicamentos pueden producir irritación gástrica, entonces es un problema para aquellos que tienen gastritis, aquellos que tienen úlcera, ¿sí? Entonces no todos los medicamentos los pueden tomar. Algunos fármacos no se absorben bien en el aparato digestivo, entonces se pierde mucho en ese camino, entonces no es útil. Recuerden que uno de los 5 principios es usar la vía correcta.
Hay otras interacciones, ya vimos que hay interacciones con otros medicamentos, hay interacciones con los alimentos, ¿sí? Con los yuyos, las hierbas que se tome, con todo puede interaccionar. No se puede administrar en caso de disfagia, dificultad para tragar, significa disfagia. El prefijo dis adelante de la palabra es alteración, ¿sí? Disfagia, fagia es comer, dificultad para comer. Vómitos en personas inconscientes, ¿sí? No se le puede dar nunca a una persona que esté inconsciente algún líquido o algo para tomar, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede, por error, no tiene activado su reflejo de tragar y va a ir al pulmón y se termina ahogando. En personas que no colaboran también, porque va a pasar exactamente lo mismo. Antes, que hacían? Te tapaban la nariz para que vos tengas que abrir la boca para respirar y ahí te ponían el medicamento feo. Tampoco en intervenciones del estómago o el intestino, ni en caso de mala absorción intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Alguna patología que tenga el estómago y el intestino. ¿Por qué? Porque se tiene que absorber ahí. Si yo estoy con colitis, ¿sí? Todo lo que yo como, se va a ir. Tiene que estar por lo menos 2 horas en mi organismo para decir que se absorbió. Si yo tomo y a la media hora tengo colitis y evacúo todo, ¿sí? Quiere decir que el medicamento no se absorbió. Esto es un error también bastante común en el uso de las pastillas anticonceptivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene el suficiente tiempo en el estómago, en el intestino, como para poder absorberse. La vía de administración rectal. El medicamento se introduce en el recto a través del ano y puede actuar a nivel local o absorberse para producir efectos sistémicos. O sea, se absorbe por las venas del intestino y va a pasar a sangre. Esto se usa mucho en los pacientes mayores, ¿sí? O en aquellas personas que están en una situación en coma, donde el reflejo no está y a través de el ano yo puedo acceder a que determinados tipos de medicamentos, por ejemplo un analgésico, supositorios de diclofenac, por ejemplo, se usan mucho en estas personas mayores. Se utiliza con frecuencia en lactantes y en aquellas situaciones en las que está contraindicada la vía oral, o sea, nada que yo pueda tomar. La forma farmacéutica más utilizada van a ser los enemas y los supositorios. La diferencia es que los supositorios son sólidos y los enemas son líquidos. ¿Qué ventajas tienen? No duele, no hay forma de que aparezca dolor en eso. La absorción es más rápida que por la vía oral, porque es más corto el acceso a la sangre. Está indicada en situaciones en las que no se puede usar la vía oral y en situaciones en las que el fármaco se inactiva en el estómago o en el intestino delgado, ¿sí? Entonces, a través del recto yo evito el ácido, evito la flora intestinal y directamente voy a acceder a través de esa mucosa del recto, voy a acceder a la sangre. El inconveniente es que puede ser incómoda, no duele, pero sí puede molestar. Hay mucha gente que tiene pudor con el ano, entonces le molesta cualquier acción que se haga, digamos, en la zona del ano. La absorción es irregular e incompleta. ¿Por qué? Porque muchas veces hay materia fecal, ¿sí? Para que tenga una absorción más plena tiene que estar vacío el intestino. En cambio, si hay mucha materia fecal ubicada ahí y además hay bacterias, hay otras cosas que es normal que haya en el intestino, eso puede evitar que se absorba correctamente. No puede utilizarse en caso de diarrea porque lo que yo coloque se va a expulsar rápidamente, no se va a poder absorber. Se dificulta o impide su uso en caso de fisuras anales o hemorroides inflamadas, o sea, cualquier daño que haya en esa mucosa va a ser contraproducente colocar cualquier tipo de medicamento, salvo aquellos medicamentos que sean para estas patologías. Una fisura anal se puede dar por diversos motivos. Se puede dar por algún hecho violento como una violación, o se puede dar naturalmente por un bolo fecal que es muy grande, ¿sí? O una materia fecal que tiene un tamaño fuera de lo considerado normal, entonces eso hace que el tejido se rompa, se fisure. Y las hemorroides, hay muchas personas que tienen problemas de hemorroides, que es como que se inflaman las venas en el lugar,
Y a veces esas venas pueden ser sangrantes, o sea, se rompen esos vasos y va a aparecer sangre. ¿Cómo sé que es una sangre de hemorroides? ¿Sí? Es porque la sangre es roja, roja viva. Si es una sangre oscura, marrón, es una sangre que viene del estómago, ¿sí? Pudo haber sido por una úlcera. ¿Por qué? Porque estuvo en contacto con ácido, ¿sí? La sangre que recién se rompió el vaso, ¿sí? Una hemorroide está ahí en la zona del ano, va a ser roja, nunca va a ser de color marrón. Algunos fármacos provocan estreñimiento o diarrea, ¿sí? Sobre todo los antibióticos. Por eso es conveniente también el tema cuando usan anticonceptivos, controlar cuando toman antibióticos. Porque siempre después de un proceso largo de antibióticos viene una etapa de colitis, ¿sí? Y ahí es donde baja la efectividad de la pastilla anticonceptiva porque no está el tiempo suficiente en mi cuerpo. Bueno, la técnica de administración ya la vimos en la clase pasada, pero acá les recuerdo. Siempre colocar al paciente sobre el lado izquierdo para que el intestino tome una mejor posición. Recuerden que el intestino grueso va a ir desde la zona derecha de ustedes, ¿sí? Desde la zona abajo derecha, sube el intestino grueso, eso se llama colon ascendente porque sube. Después va a tomar el nombre de colon transverso, debajo del pulmón. Transverso porque atraviesa todo el cuerpo y luego viene hacia abajo, ¿sí? Colon descendente porque baja y luego viene la zona del recto y ano, ¿sí? Entonces, para que quede en mejor posición del lado izquierdo acostada es donde el intestino se acomoda mejor. La pierna de arriba, o sea, la derecha, ligeramente flexionada para poder acceder más fácilmente a la zona del ano. Extraigo el supositorio del envase y lubrico, como con agua, ¿sí? Mojo, para que sea más fácil. Por más que el supositorio es de glicerina, pero el ano es seco, ¿sí? Entonces con un poco de agua simplemente se lubrica. Si por X motivo ese medicamento no pudo estar en la heladera, no es que queda feo, ¿sí? No es que se pierde. Lo que sí se va a derretir la glicerina. Entonces con 10 minutos que esté en un vaso con hielo, con agua con hielo, toma su forma nuevamente. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Separo las nalgas, introduzco el supositorio a través del esfínter anal hasta que penetre completamente. Y lo que les decía, que el esfínter anal tiene la reacción de apretar. Y aprieta y manda más adentro cualquier cosa que esté en el lugar. Un supositorio o cualquier otro tipo de objeto. ¿Sí? La vagina no, la vagina expulsa, ¿sí? No tiene esa contracción. El ano sí mete para adentro. Bueno, el supositorio debe introducirse por el extremo plano, entonces cuando el ano se contrae va a impulsarle hacia el interior, va a presionar sobre la punta del supositorio. Apretar las nalgas, hacer fuerza para que eso avance hasta que desaparezca esa sensación de defecación, de que tengo ganas de hacer caca. ¿Sí? La sensación de defecación es que tengo ganas de hacer caca. En caso de lactantes o menores, ustedes van a ver que los supositorios son largos, eso porque es así, porque se sujeta. ¿Sí? En esos casos hay una estimulación de la zona para dar esa sensación de querer ir de cuerpo y también como es glicerina va a lubricar para que esa materia fecal resbale más fácilmente y pueda salir. Muchos de los bebés cuando pasan del pecho a la fórmula de farmacia, a la leche de farmacia, normalmente quedan estreñidos. ¿Sí? Entonces es bastante común en los bebés. Entonces los supositorios en los niños son largos porque el adulto tiene que sujetar. Bueno, ahí ustedes ven, lavarse la mano, siempre la colocación, la pierna derecha flexionada para poder colocar el supositorio. Y ahí abajo tienen el modo incorrecto, que sería lo lógico que uno pensaría, ¿sí? Pero en realidad se hace al revés. Se empuja desde la punta justamente para que el esfínter cuando apriete pueda mandarlo más fácilmente. Bueno, vamos a la sublingual. En la sublingual, debajo de la lengua, el medicamento se deposita debajo de la lengua donde se disuelve y se absorbe, pasando directamente a la circulación sistémica y evitando el paso hepático. Bueno, ¿qué característica tiene la boca?
Nosotros debajo de la lengua, no sé si alguna vez se cortaron, ¿sí? Sangra mucho. Y debajo de la lengua nosotros tenemos muchos capilares, ¿sí? Venas y arterias. Por eso sangra tanto la zona. Cuando se coloca algo debajo de la lengua, automáticamente la saliva se va a empezar a producir más. Entonces voy a tener como el reflejo de tragar. Cuando yo estoy hablando de una vía sublingual, no tengo que tragar, me tengo que aguantar lo más posible la gana de tragar, porque cuanto más tiempo la droga esté debajo de la lengua, más fácil va a ser la absorción. Pero todo el cuerpo va a estar luchando por sacárselo de encima. ¿Y cómo va a ser? Justamente fabricando saliva. Bueno, los efectos del fármaco aparecen con rapidez debido a que la zona sublingual es muy vascularizada, eso quiere decir que tiene muchas venas y arterias, y el fármaco se absorbe a gran velocidad. Esto se suele utilizar en emergencias, ¿sí? Cuando viene una persona con algún ataque cardíaco, el antihipertensivo así. Bueno, algo sólido que es más fácil de tener, ¿sí? O bien líquido, no hay problema con cualquiera de las dos. ¿Sí? Pero el líquido da la sensación más que, digamos, que uno tiene ganas de eliminar. Los antiácidos también es fácil de usar así porque de a poco se va tragando, en ese caso sí se traga, pero no se va a disolver tan rápido. ¿Qué ventaja tiene? Es fácil, va a permitir que se coloque solo el paciente, la absorción es rápida y es útil en emergencia. Pero tiene inconvenientes. No todos los fármacos se pueden dar así. Hay muy poca superficie de absorción, debajo de la lengua es muy pequeño. Se absorbe en pequeñas cantidades, o sea, si yo tengo que absorber un antibiótico, por ejemplo, no me serviría, porque en un antibiótico necesito mucha cantidad. Me puede irritar la zona, por lo tanto tampoco puedo usar aquellas drogas que sean irritantes como los antiinflamatorios. Puede aumentar la salivación, ¿sí? La saliva, la cantidad de saliva en la boca, y la deglución del fármaco. Cuando hay mucha saliva, inconscientemente se traga. Si ustedes no están pensando, tengo que tragar la saliva, tengo que tragar. El cuerpo va tragando, ustedes ni siquiera prestaron atención. Y cuando se está poniendo un medicamento bajo la lengua, esto sigue ocurriendo. Al tragarlo se pierde la droga, ¿sí? Porque cuando llega al estómago, la droga no está preparada para el estómago. Vía de administración inhalatoria a través del pulmón. El medicamento se administra a través de la nariz o de la boca y alcanza las vías respiratorias. A través de la nariz alcanza las vías respiratorias altas, a través de la boca una mayor cantidad de fármaco alcanzará los pulmones. O sea, es más fácil que llegue. Supónganse que se están nebulizando, por la nariz va a llegar, pero tarda un poco más. ¿Sí? Y va a quedar parte de eso pegado en todo lo que sea la mucosa. Cuando veamos la parte respiratoria, les voy a explicar bien con detalle. Y a través de la boca es mayor la cantidad de gas que pueda llegar hasta el pulmón. Por eso los PAF, ¿sí? Cuando se colocan no en la nariz, se colocan en la boca. Bueno, a ver. ¿Qué le pasa? Ahí está. Se utiliza principalmente para enfermedad respiratoria como el asma o la bronquitis, para administración de fármacos anestésicos. Muchas veces con el anestésico vía inhalatoria, digamos, la persona entra, digamos, como anestesiada en coma y puede operarse tranquilamente. Se usa mucho de esto en los bebés también, ¿sí? Porque es menos problemático que una anestesia colocada en vena. Los dispositivos utilizados son los inhaladores y los nebulizadores. Es muy importante que el paciente sepa cómo manejar el inhalador. Se puede administrar con cámaras espaciadoras para facilitar su uso o mezclado con oxígeno mediante una mascarilla con nebulizador. Bueno, esto lo vamos a ver bien cuando veamos la parte respiratoria, ¿sí? El aparato respiratorio y todas las drogas que se utilizan en ese aparato. Ahora, si ustedes conocen a alguien que usa un PAF, la recomendación que se tiene que hacer siempre es antes de colocarse el PAF, posición recta, ¿sí? No agachada, porque ahí no tengo capacidad para del pulmón.
bien sentada para que se expandan las costillas y me permita absorber mayor cantidad de aire, ¿sí? Siempre tiene que ser, digamos, en posición recta. Voy a sacudir el puff, voy a sacar lo más posible todo el aire que tenga del pulmón y luego voy a accionar. Cuando empiezo a inspirar, voy a accionar el dispositivo para que cree una corriente de aire que vaya hasta el pulmón. Este proceso cuesta, ¿sí? Suena fácil, pero cuesta a los niños y cuesta a las personas mayores. Así que usan las aerocámaras que ahí le permite disparar el dispositivo y cuando se sientan bien van a respirar. Ahora, como siempre les digo, una recomendación. Yo soy asmática. Siempre tenemos que andar con nuestro rescate a mano. ¿Se puede morir por asma hoy en pleno siglo XXI? Sí. ¿Sí? Se mueren gente por asma. ¿Por qué? Porque no tienen su medicación a mano. ¿Sí? Y por más que esté un médico al lado mío, si no tengo la medicación o no tiene las herramientas como para poder solucionarme, me voy a morir. O sea que el asmático tiene que ser consciente que siempre tiene que llevar. Entonces no es lo mismo un adolescente, ¿sí? Que pueda llevar su puff en el bolsillo, en la carterita, las chicas, en cualquier lugar, a que tengan que llevar una aerocámara también, ¿sí? Entonces siempre es recomendable que aprendan a usar el dispositivo sin aerocámara, no importa lo que tarde, ¿sí? Arrancan con aerocámara, pero tarde o temprano van a dejar, para que justamente no tengan la excusa de que no tengo cómo llevar, ¿sí? Siempre tienen que tener la medicación a mano. ¿Por qué recalco esto también? El amigo de mi hijo, 15 años tenía, asmático, se ahogó con arena, estaba andando en un cuatriciclo en Mar de las Pampas, en Buenos Aires, se ahogó con arena, ¿sí? Y falleció ahí, en ese momento. El aerosol, ¿dónde estaba? En la sombrilla, ¿sí? Y ellos estaban andando por las dunas. Bueno, siempre tiene que tener, porque uno nunca sabe qué puede aparecer, ¿sí? Y generarme una crisis asmática. Bueno, ahí está el puff, está el nebulizador y abajo el turbolader, que es los dispositivos para polvo seco, ¿sí? Que es esto que ustedes ven ahí, lo mismo que está. Esa rosca roja que ustedes ven abajo es la que va al girarse, se carga la cantidad de drogas que es necesario y luego se aspira por ese pico, se aspira, chupo. ¿Esto qué quiere decir? Atracción. Un puff, como ustedes ven en la imagen de arriba, se acciona por una válvula que dispara una nube de gas. Esa nube de gas tiene o polvos o líquidos, pero el dispositivo es el que pone la fuerza. En cambio, en esto se llama atracción porque yo soy la que pongo la fuerza para chupar esa medicación. Yo puedo hacer o puedo hacer. Esa va a ser la diferencia entre que el medicamento me llegue al pulmón o no. ¿Sí? Bueno. ¿Qué ventajas tiene? Rápida. ¿Sí? Antes una medicación para el asma tardaba alrededor de 20 minutos y no más, dependiendo si habían comido o no, hasta que podían empezar a sentir algún tipo de efecto. En cambio con un puff es segundos después. O sea, la rapidez y justamente es lo que ese rescate en emergencia es lo importante. Tiene una absorción amplia y vascularizada. ¿Por qué? Porque el pulmón, también lo vamos a ver cuando veamos la parte respiratoria, pero el pulmón tiene la capacidad, ¿sí?, de una cancha de tenis, para que ustedes se lo imaginen. Así como ustedes ven, digamos, un árbol, si ustedes sacan todas las hojas de un árbol y ponen una hoja al lado de la otra, la superficie va a ser grande. Esa es la superficie de absorción de ese árbol. Si nosotros tomamos nuestro pulmón, está formado por bolsitas de aire, ¿sí? Si yo pongo una bolsita de aire al lado de la otra, ¿sí?, lleno una cancha de tenis. Entonces es uno de los órganos más grandes que tiene nuestro cuerpo. Dosis pequeñas, ¿sí? Se pueden ocupar dosis pequeñas. Permite la autoadministración. Dentro de los inconvenientes vamos a tener que no es posible administrar dosis exactas. Los efectos son de escasa duración. La necesidad de aparatos como la aerocámara. La irritación de la mucosa respiratoria si son medicamentos que no son aptos para ese paciente. Se pueden producir reacciones adversas por la rápida absorción también.
¿Cuál es un efecto muy común en aquellos medicamentos para el asma? La taquicardia, ¿sí? Cuando se pasan con el salbutamol, que es una de las drogas más comunes para el asma, aparece la taquicardia y aparece el temblor en manos. Esos son efectos adversos por la rápida absorción. ¿Cómo se elimina? Simplemente haciendo, digamos, respirando, ¿sí? Se va a eliminar. Técnica de administración. Dice agitar el inhalador, insertar la boquilla del inhalador en el extremo de la cámara espaciadora, colocar el espaciador en la boca, inspirar y expirar lento varias veces, oprimir el inhalador para que libere medicamento en la cámara, mientras se inspira profundamente por la boca. Sostener la respiración durante 5 o 10 segundos. Si no se puede mantener la respiración, inspirar y expirar lentamente de 3 a 5 veces. Vamos a las vías de administración tópicas. En las vías tópicas el medicamento se aplica directamente sobre la piel o las mucosas. Las vías tópicas tienen un efecto local, a excepción de la vía transdérmica, cuyo efecto es sistémico. Habíamos visto la clase pasada la diferencia entre una pomada que quedaba en la superficie, ¿sí? Y una crema que pasaba, ¿sí? Traspasaba, era transdérmica, atraviesa la piel. Las vías tópicas son la cutánea, la oftálmica, ojo, la ótica, oído, la nasal, nariz, la bucal, la boca, y la transdérmica, los parches. ¿Qué ventajas tienen? Una acción directa sobre las áreas afectadas. Supónganse, si yo tengo una infección en el brazo, al aplicarme una crema con antibiótico, voy a ir, digamos, generando como la muerte de esas bacterias que estén en la piel y se va a solucionar. Si yo tengo hongos, lo mismo. Si pasa algo, alguna otra cosa, siempre va a ser tópica. Son vías cómodas, sencillas, salvo que sea algo muy problemático, digamos, pero normalmente las patologías normales, comunes de la piel, son sencillas. Si estamos hablando de una quemadura, ¿sí? O estamos hablando de una quemadura de gran extensión, obviamente son dolorosas y va a depender la quemadura. Cuanto más profunda sea la quemadura, vieron que las quemaduras van de primero, segundo, tercer grado. Cuanto más profundo sea el daño, menos duele. ¿Por qué? Porque destruye lo que son las terminales nerviosas, entonces deja de sentir el paciente. Entonces, cuanto más duele una quemadura, quiere decir que más sano está el tejido, ¿sí? Porque es superficial. El problema es cuando no duele. Bueno, el inconveniente. Acción escasa en capas profundas de la piel, porque la idea es que sea superficial. Puede provocar alergias o irritación, sobre todo los que son algunas cremas con algún antiinflamatorio. Hay cremas con diclofenac, esos suelen ser las que más irritación pueden dar. Ciertos fármacos para uso local se absorben y alcanzan la circulación sistémica. Esto hay que tener cuidado con los corticoides. ¿Sí? El abuso de cremas con corticoides también trae sus complicaciones, porque el corticoide es una de las drogas que más se absorbe por piel y que perduran en el cuerpo. Siempre la colocación de corticoides, porque hay algunas patologías que necesitan corticoides, por ejemplo la psoriasis, siempre la recomendación va a ser no colocar varias veces al día, porque cada vez que coloco el corticoide estoy absorbiendo, ¿sí? Vamos a la cutánea o dermatológica, dentro de todo lo que sea esto. El medicamento se aplica sobre la piel para conseguir un efecto local sobre la epidermis, es la capa superior, la que vemos desde afuera, o sobre los tejidos próximos por penetración. Va a tener una penetración escasa, ¿sí? No va a ir profundo. El medicamento debe aplicarse sobre la piel limpia y se extiende sin friccionar hasta su total absorción. La piel hidratada favorece la absorción del fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Que si la piel está sana, está hidratada,
la piel está en perfectas condiciones para que atraviese, ¿sí? La medicación. Ahora, si la piel está reseca, ¿sí? La crema no va a poder pasar entre las células, ¿sí? Está reseco eso, así que cuanto más hidratada esté la piel va a ser mejor. No se producen efectos sistémicos debido a que las dosis del fármaco son pequeñas y la absorción es baja e irregular, o sea, no hay forma de que a través de eso, salvo el corticoide, y que me produzca un efecto sistémico. Se utiliza para proteger la piel y tratar enfermedades dermatológicas, problemas musculares o articulares, por ejemplo, cuando yo estoy poniendo un anestésico, ¿sí? O un desinflamante, estoy trabajando sobre el músculo, y problemas circulatorios también. Algunas cremas que tienen que ver con la dilatación de las venas para que circule, que fluya la sangre. ¿Sí? Hay distintas cremas en el mercado con esos. Ustedes ven las cremas para diabéticos, ¿sí? Para mejorar la circulación. Hay distintos tipos de cremas justamente para eso. Vamos a la oftálmica, al ojo. El medicamento se deposita en el saco conjuntival. ¿Cuál era el saco conjuntival? El párpado de abajo, ¿sí? Cuando yo lo separo, ese es el saco. Ahora hay fotos. Para actuar localmente en las enfermedades del ojo y mucosa adyacente. ¿Cuáles son las mucosas adyacentes? Los párpados. ¿Sí? A veces aparecen algún tipo de infección en los párpados, no en el ojo. El fármaco se administra mediante la instilación. ¿Qué es la instilación? Colocación de una gota. Eso es instilar, ¿sí? En el lugar. O aplicando pomadas también. Los fármacos oftálmicos deben ser estériles, ¿sí? Recuerden que el ojo es una zona estéril. La nariz no, la boca no, el oído no, pero los ojos sí. El aplicador no debe tocar nunca el ojo y una vez abiertos los envases se deben desechar en un periodo corto de tiempo. Otra de las recomendaciones que no está escrita, ¿sí? Pero que es importante, sobre todo acá en nuestra zona que es muy calurosa, es una vez que están abiertos los colirios dejarlos en la ladera, en la puerta de la ladera, ¿sí? Que no tengan frío extremo, pero que esté en un lugar fresco, sobre todo a nuestro verano que es calurosísimo, para que se mantenga mejor el líquido. Eso es la bolsa, ¿sí? Al separar el labio inferior me forma ese saco conjuntival para colocar la gota ahí. Tengan en cuenta que cuando se está colocando no se tiene que mirar el gotero. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo vea que cae la gota, instintivamente voy a cerrar el ojo, ¿sí? Entonces tengo que mirar para otro lado. Normalmente otra persona coloca, ¿no? Pero los que son cancheros aprenden a ponerse solo. La ótica. El medicamento se deposita en el conducto auditivo externo, tiene efectos locales, ¿sí? Para calmar el dolor, supónganse un dolor de oído. La forma farmacéutica más utilizada son las gotas, se utilizan para tratar las afecciones en el oído, como anestésico, para reblandecer los tapones de cera. La administración dice apoyar la cabeza sobre el lado no afectado, tirar de la oreja para atrás y hacia arriba en el adulto y abajo a los niños. Ahí hay imágenes, pero ¿a qué se refiere? A ver si lo pueden llegar a ver ahí. Cuando es una persona adulta, no importa si está acostada o sentada, ¿sí? Lo que dice es recostar la cabeza y estirar, en el caso del adulto, hacia atrás, la oreja, el pabellón, estiro hacia atrás y hacia arriba. ¿Para qué es esto? Acomoda el cartílago para que me quede el conducto mejor posicionado para largar la gota. En el caso de los niños, todavía no se desarrolló la cabeza completamente. Si ustedes prestan atención, los niños tienen las orejas más bajas, ¿sí? Después se va acomodando al lugar que corresponde. Entonces en los niños se hace lo mismo, se estira el pabellón pero hacia abajo, ¿sí? En el adulto hacia atrás y hacia arriba y en el niño hacia abajo y hacia atrás. Eso es para que se posicione mejor el agujero del oído para poder colocar la gota. Se aplican las gotas sin tocar con el aplicador y se mantiene la posición durante unos minutos. La clase pasada vimos que el gotero de las gotas ópticas son distintas porque tienen más largo, ¿sí? El piquito del gotero tiene el más largo. Ahí está la posición, ¿sí? En el adulto, recuerden, hacia atrás y hacia arriba, y en los niños
hacia atrás y hacia abajo. Vamos a la nasal. El medicamento se administra a través de las fosas nasales y tiene efecto local e inmediato. Se utiliza en enfermedades de la mucosa nasal y para evitar la congestión nasal. La forma más frecuente de aplicación es mediante la instilación de gotas nasales con la cabeza en hiperextensión. ¿Qué es la cabeza en hiperextensión? Hacia atrás, lo máximo que llega, ¿sí? Eso es hiperextensión. Esto es extender, ¿sí? Esto es agachar. Ahí está en extensión. Y si yo lo tiro para atrás, estoy haciendo el máximo estire, ¿sí? Que tiene el cuello. O por inspiración de aerosoles. O sea, en la nariz coloco un aerosol, ¿sí? Que va a ir solito, no necesito inspirar. Ahí está la posición. En estos casos, esas gotas siempre van a ser, se aprieta y se inspira en el mismo momento. Y lo importante en estos casos es cómo va el gotero, cómo va el frasco. Siempre en forma lineal con la nariz, ¿sí? Si mi nariz tiene este ángulo, coloco el recipiente, digamos, en este ángulo también. A ver, le pongo así, ¿sí? En este ángulo. No así, porque lo que yo tengo que conseguir es que continúe la forma de la nariz y llegue hacia atrás, ¿sí? Entonces ahí ustedes ven, 180 grados significa en la misma posición, ¿sí? Si yo lo coloco así, estaría mal. Es lo que les muestra la imagen ahí a ustedes. Tapo la otra para que el aire inspirado sea solamente de ahí donde estoy instilando la solución. Vamos a la bucal. El medicamento se deposita en la boca y tiene efecto local sobre la mucosa bucal o la orofaringe. Orofaringe tiene que ver con todo lo que sea hasta la garganta. En la vía bucal el fármaco no debe tragarse ni inhalarse. Normalmente lo que se hacen son las gárgaras, los buches. Hay muchas patologías que tienen que ver con las aftas, hongos, distintas situaciones que se pueden dar, heridas que se puedan dar en la boca, y se usa mucho esto de los colutorios. Se utiliza para tratar afecciones de la mucosa bucal, se pueden usar los colutorios, las pomadas, etc. Y afecciones de la orofaringe, la garganta. En ese caso, digamos, hay comprimidos para chupar. Ustedes ven, por ejemplo, las... Bueno, entonces ustedes ven, por ejemplo, los comprimidos con antibióticos para chupar, para la garganta, por ejemplo. Eso sería de la orofaringe, ¿sí? Vamos a la vía vaginal. El medicamento se administra a través del canal vaginal y se producen efectos locales. Puede absorberse y provocar efectos sistémicos también. Las formas farmacéuticas son los óvulos, las pomadas, las soluciones vaginales. A veces va a ser necesario un aplicador, ¿sí? Para poder llegar con una pomada, supónganse, hacia el fondo. Normalmente son como jeringas. Se utiliza principalmente en el tratamiento de las infecciones vaginales, a veces para aliviar el prurito, la picazón, por ejemplo, la aparición de hongos, regular el pH vaginal. Recuerden que el pH de la vagina es ácido, ¿sí? Pero si es muy ácido va a causar irritación. A veces por las medicaciones que se toma o los anticonceptivos también puede aparecer alguna irritación. Para fármacos hormonales también se van a utilizar así. Las cremas, por ejemplo, las cremas anticonceptivas, ¿sí? Para que son espermicidas, y de anticonceptivos también. Bueno, ahí ustedes pueden ver en la imagen la colocación de un óvulo en la vagina y la colocación de pomadas. Normalmente viene con un aplicador que es como una jeringa, ¿sí? Se carga la medicación en la jeringa y se coloca. Vamos a la transdérmica o percutánea. El medicamento se deposita sobre la piel para que pase a la circulación sistémica a través de los capilares sanguíneos que están debajo de la piel.
Se utilizan dispositivos que liberan el principio activo lentamente y de forma continua, de modo que se mantienen los niveles plasmáticos del fármaco, o sea que esté en un nivel constante, a eso se refiere. Ahora cuando veamos piel también, que es en esta segunda parte, también van a poder diferenciar bien a qué se refiere. Los más utilizados son los parches transdérmicos. La vía transdérmica se utiliza para el tratamiento de patologías cardíacas, por ejemplo, para que vaya pasando a poquito la medicación que necesita el corazón, sobre todo aquellos para el dolor del corazón, ¿sí? La angina, normalmente la gente dice angina por el dolor de garganta, esto se llama amigdalitis, ¿sí? Amigdalitis, inflamación de las amígdalas. Angina es el dolor del corazón, ¿sí? Para la administración de analgésicos en el tratamiento del dolor crónico, en tratamientos hormonales y en la deshabituación tabáquica mediante el uso de parches de nicotina. O sea, tenemos hormonas para las mujeres menopáusicas, tenemos nicotina para aquellos que están en tratamiento para dejar el cigarrillo, tenemos nitroglicerina para aquellos que están con angina de pecho, o sea que hay varios tipos de productos que se usan a través de esta vía transdérmica. Por eso, con las nuevas bibliografías, ustedes van a encontrar que son 5 las vías, ¿sí? Por eso les explicaba que en los libros viejos van a encontrar que son 4, pero ahora se clasifica como la vía transdérmica como la 5ª vía. ¿Qué ventaja tienen? Son útiles en pacientes que no pueden utilizar la vía oral. El fármaco va a llegar directamente a la sangre sin pasar por la vía digestiva, o sea que se absorbe poco, pero no se pierde a través de la parte digestiva. Es cómoda, una vez colocado el parche se libera la dosis exacta y de forma continuada, lo que mejora el tratamiento, el cumplimiento, ¿sí? Sobre todo porque no necesito hacer nada, está pegado el parche y el parche hace solito. ¿Qué inconveniente tiene? Solo se pueden administrar fármacos que se absorban fácilmente a través de la piel y que actúen en pequeñas concentraciones. Hay riesgo de irritación de la piel y reacciones alérgicas locales. El fármaco se absorbe lentamente, por lo que tarda un tiempo desde que se coloca el parche hasta que aparecen niveles plasmáticos que producen el efecto. Y solo se utilizan tratamientos crónicos o a largo plazo. Vías de administración directas ahora. Habíamos visto las indirectas. En este tipo de vías, el fármaco se administra por inyección con aguja hueca a través de la piel o las mucosas y se deposita en un vaso sanguíneo o en los tejidos adyacentes. O sea que acá sí necesita un elemento que va a ser la aguja. Estas vías están indicadas en situaciones en las que no se puede utilizar la vía oral, en situaciones en las que se precisa un efecto rápido y en situaciones de emergencia. Van a ser intravenosa dentro de una vena, intramuscular dentro de un músculo, subcutánea debajo de la piel, intradérmica adentro de la piel y otras menos comunes, intraarterial adentro de una arteria, intracardíaca dentro del corazón. Les repito para que les quede, recuerden qué significa. Intraarticular adentro de una articulación, intratecal dentro de lo que es la membrana que cubre y protege el cerebro, epidural también, intraperitoneal dentro del peritoneo. Peritoneo es la barriga, la panza, ¿sí? Todos los órganos que están en ese lugar. Intramniótica dentro de la bolsa del bebé. Las vías parenterales presentan una serie de riesgos, ¿sí? Porque estamos penetrando en ese lugar con una aguja. Si esa aguja está infectada, estoy llevando la infección a esa zona. Hay riesgo de infección, hay riesgo de toxicidad porque estoy poniendo toda la droga, no puedo retirarla como en un lavado de estómago. Hay reacciones adversas por contaminantes pirógenos, que eran los contaminantes pirógenos, aquellos que me generaban fiebre, ¿sí? Contaminantes que pueden estar y que generan fiebre. Imposibilidad de extraer el fármaco en caso de sobredosificación. Una vez que está colocado en sangre no puedo dar marcha atrás.
Por ellos, los medicamentos que se administran por vía parenteral deben cumplir una serie de condiciones. Ser estériles, o sea, no tener ningún tipo de piretógenos ni contaminantes. Ser estables, no contener los pirógenos. En vías intravasculares estar libre de partículas de suspensión. ¿Qué quiere decir? Cuando yo aplico en un músculo, puede ser oleosa, puede tener grasa o puede tener partículas, ¿sí? Pero cuando yo voy a colocar en vena o en arteria, estoy colocando directamente en la sangre. Así que ahí no puede tener ningún tipo de partícula en suspensión, ni tampoco tener grasas, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede formar un coágulo y el paciente tener algún tipo de trastorno trombótico, ¿sí? Que se tapone. A su vez, las vías parenterales se van a clasificar en todas esas que vimos. Intravasculares, adentro de los vasos, significa el fármaco se deposita directamente en el interior de un sistema vascular. Cuando habla de sistema vascular, es venas y arterias, ¿sí? La biodisponibilidad es total, 100%, recuerden el gráfico que arrancaba del 100% arriba, ¿sí? Toda la dosis. Debido a que no hay fase de absorción, está completamente en sangre, son las vías intravenosa, la intraarterial, o en la arteria, y la intracardíaca, cuando coloco directamente en el corazón. Las vías extravasculares, por afuera de los vasos, significa. Son todas las demás vías parenterales diferentes a las intravasculares. La intradérmica, la subcutánea, la intramuscular, la intratecal, epidural, todas las otras. La absorción se produce en los capilares sanguíneos y la velocidad de absorción depende del grado de irrigación de la zona, o sea, cuánto llega de venas y arterias a la zona. Vamos a la intravenosa. El medicamento se inyecta directamente en la circulación sistémica a través de una vena. Es la vía que produce la respuesta más rápida y la que se usa en situaciones de urgencia. Se utiliza para la administración de medicamentos, la sueroterapia es donde colocan los sueros, ¿sí? Y la nutrición parenteral. Una vez que se colocan venas, va a llegar la vena al corazón, el corazón va al pulmón, vuelve del pulmón y ahí se desparrama por todo el cuerpo. Ese circuito va a ser continuo. Bueno, formas de colocar esta inyección van a ser dos. Puedo colocar como una inyección directa, se llama bolo en ese caso, y se administra una dosis única del fármaco directamente en la zona de punción. Supónganse a ver qué puede ser un calmante, ¿sí? Una persona que está muy mal, directamente en vena, un corticoide por una persona que está en una crisis asmática. Y por perfusión significa por goteo, ¿sí? El fármaco se diluye en un volumen de suero y se administra gota a gota durante un periodo de tiempo. Es el famoso suero que está colgado y que tengo conectado a mi vena y va suministrando el suero y la medicación. ¿Qué ventajas tiene? Es rápida, es la vía de urgencia, tiene dosificación exacta porque yo sé exactamente cuánto voy a poner en ese suero o en ese bolo. Y la absorción es completa, 100%. ¿Qué inconvenientes? Tenemos los riesgos de infecciones, la flebitis, que es inflamación de los vasos. Tenemos la extravasación. ¿Qué quiere decir extravasación? La aguja, en lugar de quedar dentro de lo que es el vaso sanguíneo, sale de ese vaso sanguíneo. Entonces va a estar largando líquidos afuera, ¿sí? Eso normalmente se nota como cuando se hincha, ¿sí? De golpe tengo colocado el suero y de golpe se empieza a hinchar mi brazo. ¿Por qué? Porque el suero está cayendo fuera de ese vaso sanguíneo y está inflamando los tejidos. Las reacciones adversas van a aparecer rápidamente y no se puede retirar el fármaco. Lo único que puedo hacer es colocarle un antitóxico, ¿sí? Es una vía traumática. Si la gente tiene miedo de las agujas, también va a ser peor. Necesita material como las agujas, como las sondas y demás, y técnicas específicas. Tiene su forma de colocar, su forma el ángulo incluso de la aguja cuando se va a colocar. Y obviamente lo tiene que hacer personal que sepa, ¿sí? No es para que cualquiera aplique una inyección endovenosa. Vamos a la intramuscular. El medicamento se inyecta en el tejido muscular,
se utilizan músculos muy irrigados, son los más frecuentes son la región glútea, la nalga, el deltoides, el brazo, y la cara externa del muslo. Ahora hay imágenes para que ustedes lo puedan ver, la pierna, ¿sí? En la punción la aguja debe formar un ángulo de 90 grados. 90 grados es esto, ¿sí? 90 grados. O sea, si mi piel es esta, la aguja tiene que venir así, a 90 grados. Esta vía se utiliza cuando no es posible utilizar la vía oral u otras vías. Es más rápida que la vía subcutánea y permite la administración de soluciones acuosas, soluciones oleosas, suspensiones y emulsiones. Por esta vía se administran frecuentemente antibióticos y preparados hormonales. Es una vía dolorosa y debe ser utilizada por personal sanitario cualificado. Dolorosa, ¿por qué? Porque la aguja al penetrar el músculo va a sentir el dolor. La gente por ahí se preocupa más por el pinchazo, que no le duela, pero lo importante es que el líquido sea colocado a la velocidad correcta. Hay algunos medicamentos que se aplican más lentamente que otros y hay otros, como los antibióticos, que si yo hago lentamente la aplicación, se cristaliza, ¿sí?, el líquido. Entonces eso dificulta, o sea, que necesita una determinada velocidad. Cuanto más rápido coloco el líquido, más rápido se extiende el tejido y eso es lo que me causa el dolor. Entonces no es importante el pinchazo, que me duela o no, sino la forma en que coloca el líquido. Bueno, ahí tienen las imágenes, la parte de arriba, el glúteo o nalga, de cada nalga, una sola, ¿sí? No en conjunto toda la cola, sino de una nalga. Voy a dividir en 4, por eso están con esos cuadritos, divido en 4 la nalga, y el lugar de la zona de inyección va a ser la superior externa, o sea, la parte de arriba más hacia afuera. ¿Por qué en ese lugar? Porque ahí es donde atraviesa menor cantidad de nervios, por lo tanto se disminuye el riesgo de un daño neurológico y va a pasar menor cantidad de los vasos sanguíneos. Entonces se reduce el riesgo de colocar la medicación en una vena, ¿sí? Normalmente la medicación que es para músculo no está preparada para vena. Abajo vamos a tener el de la pierna, ¿sí? Fíjense, una persona sentada en la zona del cuádriceps, se llama el músculo. Es del músculo que tienen más desarrollado los futbolistas. Vieron que cuando se ve la pierna, los futbolistas tienen el cuádriceps, arranca desde el costado de la cadera y va hacia la rodilla. Ese es el músculo cuádriceps, ahí es donde se coloca. Y el deltoides es en el brazo. Los basquetbolistas tienen bien desarrollados este músculo. Es esa zona donde ustedes pueden ver ahí, la zona donde se aplica. O sea, hay zonas determinadas donde permite una correcta aplicación de esos inyectables con menor riesgo. Siempre hay un riesgo de colocar mal, ¿sí? Pero hay menor riesgo en esa zona. Vamos a la subcutánea. Se aplica un pequeño volumen de medicamento bajo la dermis. Para realizar la punción se toma un pliegue, se pellizca, ¿sí? Se pellizca, como hacen con las vacunas, para separar el tejido subcutáneo del músculo y se coloca la aguja a 45 grados. Ya no es a 90, ¿sí? Sino que es a 45 grados. La zona de punción son el abdomen, la panza, los muslos, ¿sí? Las piernas, la parte superior de los brazos. Los fármacos más frecuentes son las insulinas, las heparinas, que son los anticoagulantes, las vacunas, van a ser en estos lugares. La insulina, ustedes van a ver que las personas diabéticas normalmente van a buscar distintos lugares y van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque cada vez que se aplican es una perforación de la piel con la aguja. Con el tiempo va formándose como callos, endurecimientos, y esos son dolorosos. Entonces siempre van a ir buscando distintos lugares para aplicarse. Es poco dolorosa, es sencilla, permite la autoadministración y en tratamientos prolongados se debe rotar la zona de punción justamente por el dolor. No sé si es poco dolorosa. A mí me tocó colocarme heparinas, ¿sí? Y dolía, ¿sí? Yo no, tenía que andar con muletas y tenía todos los pinchazos en la panza y al hacer fuerza con las muletas
dolía horrores. Así que no sé qué tan poco dolorosa sería. Diabética no soy, así que no sé lo que sería para un diabético. Si ustedes conocen a alguien, pregúntenle. Vamos a la intradérmica, dentro de la piel. El fármaco se inyecta en la dermis mediante una aguja fina formando una vesícula. O sea que voy a notar que cuando se coloca en la piel, dentro de la piel, aparece como una burbujita. ¿Sí? Se utiliza para la realización de pruebas de alergia, test de Mantoux o prueba de la tuberculina y la aplicación de anestésicos locales y algunas vacunas. Bueno, con este tipo de vacunas, la prueba de Mantoux o test de alergia es, por ejemplo, antes de aplicarle un antibiótico como una penicilina a una persona que pueda ser alérgica, se le coloca una pequeña cantidad en la piel y entonces se ve la reacción. Si tiene una reacción negativa, esa persona no puede recibir. Esto también es lo que se utiliza para el Botox, ¿sí? Para aplicar, se coloca para borrar las arrugas, justamente se coloca dentro de la piel ese Botox, esa toxina botulínica, que lo que hace es endurecer el tejido. La zona de punción suele ser la cara interna del antebrazo, esto, y para realizar la punción se coloca, el antebrazo. Y para realizar la punción se coloca la jeringa paralela a la piel en un ángulo de 15 grados. Si está en la piel, sería prácticamente así, 15 grados. Ahora hay imágenes, están las imágenes de la clase pasada. Vamos a la intraarterial. La inyección de fármacos en el interior de una arteria. Dice, esta vía se utiliza cuando se quiere limitar el efecto a un órgano específico sin que aparezcan efectos sistémicos. Por ejemplo, en un tratamiento de cáncer. Supónganse cáncer de hígado, voy a colocar en la arteria que lleva la sangre al hígado, ¿sí? De cualquier parte del cuerpo. A esa arteria que lleva sangre ahí le coloco para que vaya a ese órgano. Algunos ejemplos de uso de la vía intraarterial, la administración de agentes antineoplásicos, de la quimioterapia para cáncer, en el tratamiento de tumores localizados o la inyección de medios de contraste también cuando estoy haciendo una resonancia. Intracardíaca, dentro del corazón. Inyección de soluciones en el interior del corazón a través del espacio intercostal. Entre costillas significa eso. Intercostal, entre costillas. Se utiliza en casos de urgencia para la administración de adrenalina. ¿Qué hace la adrenalina? Hace latir nuevamente el corazón. Vía intraarticular, adentro de una articulación. La punción se realiza en el interior de una articulación para depositar un fármaco, para extraer líquido sinovial, muchas veces se extrae líquido, no se coloca nada, y para realizar pruebas diagnósticas, o sea, pincho la articulación, retiro líquido y analizo cómo está ese líquido. Esto se usa mucho en las infiltraciones deportivas, ¿sí? Entonces, cuando tiene un problema de rodilla, le colocan la anestesia directamente ahí en la articulación. ¿No leo arriba? Intratecal. A ver. Inyección del fármaco en el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Bueno, para explicarle esto, ahí van a ver imágenes ahora, pero en general, para que ustedes entiendan, habrán escuchado alguna vez las meninges, ¿sí? Porque cuando se habla de meningitis siempre hablamos de que una inflamación de las meninges. Pero, ¿qué son las meninges? Las meninges son 3 capas que protegen a nuestro cerebro y a nuestra médula que va por adentro de la columna vertebral. Son 3 capas que la van a recubrir completamente, ¿sí? En conjunto las 3 se llaman meninges. Por eso cuando ingresa esa meninges algún virus, una bacteria, un hongo, lo que sea, tenemos meningitis, ¿sí? Meningitis viral, meningitis bacteriana, todas son potencialmente mortales, ¿sí? Tiene una alta incidencia entre 30 y 40% de mortalidad. Pero esas 3 capas tienen sus nombres, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver los nombres. La inyección se realiza a través de una punción lumbar, ¿sí? En la zona de la columna, de la cintura para abajo. Se utiliza para la administración de fármacos de efecto local sobre las meninges, supónganse que estemos en una meningitis, o el tejido cerebral,
Y para anestésicos de acción local sobre la médula espinal. Ahí, por ejemplo, si yo quiero anestesiar las piernas, ¿sí? Para una cesárea o para un parto se anestesia de la cintura para abajo, ¿sí? Y es a través de este tipo de inyecciones. Bueno, ahí están las capas. Las meninges entonces están formadas. Esto sería el cerebro, ¿sí? Dura madre, aracnoides y pía madre. Esas son las tres capas que tiene, ¿sí? Entonces, si es subaracnoideo, ¿sí? Es este espacio debajo de la aracnoides, ¿sí? Siempre analicen la palabra. Subaracnoides es debajo del aracnoide. Ahí es donde se coloca, en ese espacio. Normalmente no se hace punciones en la cabeza. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar la aracnoides, porque siempre está cubierta por las tres. Voy a buscar la aracnoides justamente en la columna, que es donde voy a acceder. Hay mucha gente que le tiene miedo a las anestesias raquídeas o epidural, pero el secreto está en mantenerse quieto, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes imagínense, está la columna, ¿sí? Me tengo que flexionar para que los huesos de la columna se separen levemente y pueda colocar la aguja. Ahora, colocaron la aguja. Voy a sentir el pinchazo, porque el pinchazo es lógico, me colocan anestesia superficial, pero de todas formas voy a sentir. El secreto está en quedarse quieto. Ahora, porque quiero que se imaginen esto. Supónganse que mi mano es una columna, ¿sí? Voy a colocar mi dedo, va a ser una aguja. Supónganse, perforó, ¿sí? Está colocado adentro de esa aracnoide que ustedes ven ahí en la imagen. Ahora, si yo me quedo quieta, el tiempo que va a tardar en colocar el líquido, que son unos segundos, parece que es mucho tiempo, pero son unos segundos, ¿sí? Lo puede hacer tranquilamente. Ahora, imagínense si yo me estoy moviendo. ¿Sí? Si yo me estoy moviendo y contorsionando porque, ay, que tengo miedo, ay, que tengo esto, la aguja se está moviendo y las agujas son filosas. Todo el tiempo que se muevan adentro, lastiman la médula, ¿sí? Entonces, eso muchas veces las consecuencias que quedan, puede aparecer parálisis, puede aparecer secuelas después de por vida, ¿sí? Que van a ser dolor en la zona y sensibilidad, porque no se quedaron quietas. ¿Sí? Entonces, eso es importante que cuando le van a colocar a una embarazada este tipo de inyecciones, justamente esté lo más quieta posible. ¿Sí? Yo tengo 3 colocaciones, absolutamente ninguno de los efectos. Pero reconozco que nadie te aclara así por qué te tenés que quedar quieta. Te empiezan a maniatar, porque te van a pedir que te agaches, te van a empezar a sujetar, porque ya están preparados que se mueven, ¿sí? Pero si se le explicara mejor a la gente de que le va a doler el pinchazo, pero que se tiene que quedar quieto para que no lastime la aguja, yo creo que entenderían mejor. Pero bueno, esa es la posición, puede ser agachada o puede ser de costado, pero la idea es que se arquee la espalda para que los huesos de la columna se separen y permitan el paso. Ven ahí ustedes en la posición que está sentada, se nota, ¿sí? Se nota las articulaciones. Cualquiera de las dos es el tibio. Y te empiezan a agarrar así, pero normalmente no una, te agarran 2, 3 enfermeras para que te quedes quieta. La vía epidural, la inyección de fármacos en el espacio epidural por fuera de la dura madre. Volvemos al dibujito, ¿sí? La dura madre es la capa más superior, ¿sí? La pía madre es la que toca el cerebro, después viene la aracnoides y la dura madre es la más de afuera. Se administra mediante punción lumbar y se utiliza para la administración de anestésico. Esta es la de la mujer embarazada o alguna operación. Vía intraperitoneal, adentro de la panza. Introducción de soluciones en la cavidad peritoneal. Se utiliza para realizar diálisis peritoneal en caso de insuficiencia renal, en la extracción de líquidos peritoneales cuando se juntan líquidos en un proceso de cáncer, supónganse, o algún tipo de infección, y en la realización de laparoscopía. ¿Habrán escuchado alguna vez, me sale apéndice y... no me sale el nombre cuando revienta el apéndice.
Bueno, normalmente cuando un órgano revienta adentro de esa cavidad, lo que infecta es toda la cavidad, ¿sí? Peritonitis. Itis, terminación es inflamación, ¿sí? O infección. Entonces, peritonitis es inflamación de todo ese peritoneo. Peritoneo entonces es la panza. Después de los pulmones, el resto del cuerpo, ¿sí? Bueno, y ahí ustedes tienen, con esto ya terminamos, así que si se corta ahora ya no nos conectamos más. La posición de las agujas. La primera es intramuscular a 90 grados, la segunda subcutánea de las vacunas a 45, la intravenosa a 25 grados, pero ubicando una vena, ¿sí? Si no, no voy a poner en el tejido. Siempre tiene que estar, por eso a veces van a ver que hay personas que no se le notan las venas y le pinchan en un lugar y están buscando ver dónde está la vena. Y la intradermal es a 10 o 15 grados y es la que se coloca para hacer las pruebas, esta para ver las alergias. Fíjense abajo, ustedes tienen una correlación cómo se agarra la jeringa dependiendo del ángulo que se quiera hacer. Ven que en la última, la intradermal, prácticamente va paralela a la piel. Bueno, esto sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Con esto se terminaría de cerrar la idea de todo lo que vimos en esta primera parte. Bueno, les repito, el parcial va a ser la clase que viene. Vamos a ponernos esta semana de acuerdo si quieren hacerlo presencial, si quieren hacerlo todos por formulario, como ustedes quieran. Si hay uno que me dice quiero hacer presencial, yo voy al instituto. Si no, hacemos vía por formulario. Profe, Eh, una pregunta. sí, Lo de las leyes que creo que vimos en la clase anterior, ¿también entra? no. ¿Está? Solamente estos 6 materiales que vimos de la clase. Bueno, Las leyes, trabajo práctico. ok. ¿Ah? Ese trabajo práctico es una de las notas para el final, ¿sí? Son 3 parciales, el trabajo práctico y el examen final. Esas son las 5 notas que yo les tomo para sacar la nota final de ustedes. Bueno, múltiple choice, le hago la pregunta, le pongo 3 respuestas, ustedes eligen cuál es la correcta. Hay una que está muy bien respondida, hay una que está medianamente respondida y una que está mal, ¿sí? Entonces, la que está bien respondida tiene un puntaje, la que está más o menos va a tener otro puntaje y ya tienen que tener mucha mala suerte para contestarme mal, ¿sí? Completamente. No sé si tienen alguna otra pregunta. Son 20 preguntas, ¿sí? Y normalmente tienen 1 hora y cuarto de tiempo como para responder. Lean, ¿sí? Presten atención, si pueden volver a ver los videos, miren los videos, porque normalmente las respuestas las doy en los videos. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna duda, aprovechen esta semana todavía y pregunten. Si llegaran a salir mal, todos los recuperatorios, pueden mirar en el cronograma de clases, todos los recuperatorios se hacen al final. ¿Sí? Bueno, ¿estamos entonces? Bueno, estamos, nos vemos la próxima clase entonces.